vamos a conocer más detalles a propósito de estas cuestionantes que realiza la CAINCO al presidente Luis Arce y saludamos a Jean-Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz. Buenos días y bienvenido. Stephanie, buenos días, un gusto compartir con ustedes esta mañana. Jean-Pierre, son varias las preocupaciones desde lo institucional hasta lo económico. Ha sido una serie de preguntas que hemos realizado luego de un 2024 bastante complicado, un 2024 con una polarización política, una crisis económica que empieza con una crisis de balance de pago, con una falta de divisas, con una inflación que empieza a subir y a subir, que afecta al ciudadano de a pie, que se pregunta hasta cuándo van a seguir subiendo los precios y sigue preguntándose qué va a hacer el gobierno, creador de este modelo económico, para resolver de una vez por todas la crisis estructural económica del país. Pero también fuimos un poco más allá en las preguntas y creo que después de los últimos tiempos un cuestionario de preguntas mucho más amplio, en la preocupación de la institucionalidad que vive el país, en los temas económicos, por supuesto, pero algo que es muy importante en un año eleccionario, también hablar de política y de darle certidumbre al país sobre las elecciones nacionales. Claro, y uno de los temas que realmente es de preocupación y de interés general tiene que ver el tema económico, que usted bien hacía referencia, y una de las frases que ha llamado la atención: el país tendrá el bicentenario con el déficit fiscal más alto en su historia. Claro, una serie de propuestas que viene desarrollando el gobierno nacional, ¿cuáles de ellas se van volviendo realidad? Es decir, si seguimos en este camino, ¿cómo finalizamos un 2025? Tuvimos un 2024 llenos de propuestas, lleno de reuniones, de acuerdos, de 10, 17 puntos, pero que al final ninguno se llevó a concretar y es lo que vivimos hoy. Por eso que recogimos las preguntas del ciudadano, de nuestros afiliados, de empresarios, y las hemos manifestado de manera pública. Quien nos está escuchando hoy a través de los medios también se pregunta: ¿hasta cuándo más tengo que hacer colas? ¿Cuántas veces más tenemos que normalizar lo que está mal? ¿Qué pasó con el modelo económico que el presidente Arce decía que era exitoso? ¿Por qué no fue sostenible en un momento de crisis o en un momento de vaca flaca? Esas son las respuestas que deben dar las autoridades nacionales para darle certidumbre al país. Debemos dejar de hablar de los síntomas. Los síntomas son la falta de dólares, el incremento de precios, el excesivo déficit fiscal que va a ser el más alto de la historia en términos absolutos, 35.000 millones de bolivianos, que es el gastar más de lo que se tiene. Y lo único que se habla es de una falta de autocrítica a quien creó este modelo, a quien ha creado y nos ha llevado a esta crisis económica, y apunta con el dedo a otros cuando no se tiene la sinceridad y la autocrítica para ver cuál es la responsabilidad del creador del modelo económico que hoy día no funciona. Otro de los puntos que usted hace referencia al inicio de la entrevista tiene que ver con lo político. Jean-Pierre, este es un año del bicentenario, es un año de elecciones generales. ¿Están en riesgo la realización de las elecciones? ¿Cuál es la preocupación de la CAINCO con relación al ámbito político? El presidente Arce lanzó una convocatoria a un conversatorio multisectorial en el marco del bicentenario. Nosotros creemos que se debe priorizar el derecho al voto, priorizar lo que es más importante que el festejo, que por supuesto todos vamos a festejar los 200 años de libertad del país, pero lo que se tiene que hacer es que se llame a esta convocatoria nacional para garantizar las elecciones del mes de agosto y de una vez por todas tener aprobado el calendario electoral y que se pueda acudir a ese llamado del Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones, darle certidumbre al país, porque sin certidumbre jurídica, sin certidumbre institucional, es muy difícil hablar de economía. Solo estamos pensando en hacer mayor gasto fiscal, como lo dice el Presupuesto General del Estado, para salir de este año electoral. ¿Y después qué? ¿Qué nos va a dejar este legado presidencial? ¿Nos va a dejar autoprorrogado? ¿Nos va a dejar mayor endeudamiento? ¿Nos va a dejar mayor déficit fiscal? Por eso de que lo importante en estas preguntas que se hace, no podemos dejar de lado de hablar de lo institucional y de lo político, porque lo económico
es una parte de un sistema que tiene que funcionar. Y desde lo institucional, Jean-Pierre, claro, diferentes sectores productivos manifestaron la preocupación por no contar con seguridad jurídica, manifestaron el rechazo a las intervenciones, a las industrias, manifestaron el rechazo a polémicas disposiciones adicionales que hablan sobre confiscaciones, sobre decomisos a productos en caso de que el gobierno considere que existe encarecimiento de los mismos. La pregunta, y nosotros compartimos la preocupación del artículo 7 del presupuesto general, que es la confiscación ilegal de los productos, pero el presupuesto general del Estado tiene muchos más problemas. Ha aprobado un gasto público mucho más alto de lo que se puede asumir, el más alto de la historia en términos absolutos. No ha sido tratado en la Asamblea Legislativa, sigue recurriendo a créditos internacionales para poder cubrir el déficit fiscal, cuando debería apoyarse a la iniciativa privada y ser un aliado. Por eso volvemos a la autocrítica personal, en vez de apuntar con el dedo al sector empresarial, al que trabaja día a día, que está buscando cómo resolver la sobrevivencia de su empleo, de su trabajo, de resolver los problemas estructurales del país. Entonces, no pasa por ir a buscar con la varita mágica que con mayor control y mayor fiscalización se van a solucionar los problemas. La pregunta es, ¿qué se va a hacer en el corto plazo para darle al país certidumbre en lo económico, en lo institucional y en lo político? Y está clarísimo, esta es la gran pregunta que engloba todas las series de preguntas que han sido comunicadas por la CAINCO. ¿Qué hará el gobierno nacional para darle certidumbre a la población en lo institucional, en lo económico y en lo político? Para ir finalizando, Jean-Pierre, claro, las repercusiones no se dejaron esperar y desde el gobierno, a través del viceministro Silva, dice que la CAINCO está distorsionando el modelo económico, dice que lo está manejando ya políticamente. ¿Qué opinión le merece a esto? Los resultados del que vive la población, mayor inflación, falta de combustible, falta de divisas, es el resultado de un modelo que no ha tenido la suficiencia transparencia para poder adaptarse a un momento de crisis y que no ha estado a la altura del modelo para aguantar vaca flaca. Si no hay esa sinceridad, si no tenemos las cifras para hacer una planificación de país, no tenemos las cifras de crecimiento del 2024, ni siquiera tenemos cuánto ha sido el gasto público del 2024. ¿Cómo podemos planificar el futuro? ¿Cómo podemos creer en un liderazgo que dice que va a adaptar el modelo económico cuando no hay la sinceridad real de demostrar la cifra? Son varias cuestionantes y se espera que sea el mismo presidente Luis Arce quien responda a estas cuestionantes realizadas por la CAINCO a título de diferentes sectores. Jean-Pierre, queremos agradecerte por estos minutos de tu tiempo. Gracias, Stephanie. Buen día. Presidente de la CAINCO acompañándonos en entrevista en El Mañanero. Seguimos con más.